A medida que creces y maduras como cristiano, llegará un momento en que necesitarás aumentar tu conocimiento. La Biblia dice: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». La falta de conocimiento es algo peligroso, y aquí está el motivo por el cual es tan peligroso. Es peligroso porque significa que estás en una lucha sin armas, sin visión. La vida cristiana, para ser muy clara, es una lucha. Es exactamente eso. Por eso, se nos orienta a luchar la buena batalla. Por eso se nos dice que luchamos contra principados, y es por eso que la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Leyendo entre líneas, eso me dice que, cuando elijo seguir a Cristo, me estoy alistando en su ejército, me estoy inscribiendo para luchar. Entonces, ¿cómo puedes estar en una lucha sin conocimiento sobre tu enemigo? ¿Cómo puedes estar en una batalla sin conocimiento sobre sus herramientas y los recursos que tienes para defenderte? La falta de conocimiento es lo que, lamentablemente, destruye a muchos cristianos. Y sobre este tema, me gustaría exponer algunas cosas sobre el enemigo, tu enemigo. Quiero que sepas contra quién estás luchando, pero más importante aún, oro para que este mensaje despierte tu espíritu y te anime para la batalla. Y al comenzar, mantén este pensamiento en su mente. Como hijo de Dios, estás luchando desde una posición de victoria. No estás luchando por la victoria, sino desde una posición de victoria, porque la batalla ya fue ganada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay jerarquías en el reino de las tinieblas. En la traducción ampliada de Mateo capítulo 12, versículo 26, la Biblia dice: «Si Satanás expulsa a Satanás, es decir, a sus demonios, se ha dividido contra sí mismo y se ha desunido. ¿Cómo entonces su reino subsistirá?» Por lo tanto, a partir de este versículo, entendemos que el diablo tiene un reino, que es el reino de las tinieblas. Este reino es, de cierta forma, unificado en su oposición al reino de Dios. Finalmente, en el reino de las tinieblas, así como en cualquier reino, hay un pilar de poder, hay una cadena de mando, hay clasificaciones en un reino. Aquí está cómo podemos reunir el hecho de que existen jerarquías en el reino demoníaco. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales». Esta es una lista de enemigos espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Sin embargo, interpretes este versículo. La indicación ciertamente es que parece haber un orden jerárquico en el reino de las tinieblas. Habrá un nivel superior de fuerzas espirituales malignas debajo del diablo, y creo que estas son los principados. Si recuerdas la historia de Daniel, él oró y oró por 21 días, y cuando el ángel finalmente vino para entregar su respuesta, Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, dice: «Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a comprender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y yo vine por causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme, porque había sido dejado allí con los reyes de Persia». El príncipe del reino de Persia no era un soldado común. Este era un principado que estaba bloqueando la oración de Daniel. No era un demonio común, sino un principado lo suficientemente fuerte como para necesitar la intervención del arcángel Miguel. Este era un poder maligno de alta jerarquía. Ahora, a pesar de estas clasificaciones en el reino de las tinieblas, el reino de Dios naturalmente tiene su propia orden de las cosas. Nuestro Dios es un Dios de orden, y Él tiene un número innumerable de ángeles disponibles para cumplir su voluntad. Algunos ángeles son creados simplemente para adorar, otros son mensajeros, pero gracias a Dios, tenemos ángeles de guerra disponibles para nosotros. El ángel que entregó una respuesta a Daniel dijo que el príncipe del reino de Persia lo resistió por 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes principales,
vino para ayudarlo, porque había sido dejado allí con los reyes de Persia. Aunque el príncipe de Persia intentó impedir al ángel de entregar la oración de Daniel, él aún no era rival para Miguel, el arcángel. Así, el príncipe de Persia es obviamente un espíritu territorial de alta jerarquía. Esto es muy diferente de los tipos de demonios encontrados en otros lugares de la Biblia, demonios que causan enfermedades o dolencias. Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: Poco después, Jesús andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y dolencias. María, llamada Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. La Biblia dice, mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y dolencias, significando que existe un tipo de demonio que trae enfermedades y dolencias. Entonces, ¿cómo debemos interpretar todo esto y entender en nuestras propias vidas cristianas? Bueno, primeramente, debemos saber que existen clasificaciones en el reino de las tinieblas. Cuanto más fuertes nos hacemos en la fe, más fuerte es la oposición. Pero cuando tienes conocimiento, sabes que Jesucristo está por encima de todos los demonios, de todos los principados, de todos los gobernadores de las tinieblas, incluyendo al propio diablo. Jesucristo está por encima de todos. Sin conocimiento, perecerás. Según la Biblia, perecerás porque te volverás temeroso, y el miedo solo entra porque has sacado a Jesucristo de la ecuación. Sin Jesucristo en la ecuación, naturalmente, tendrás miedo a la idea de luchar contra principados malignos por tu cuenta. Naturalmente, tendrás miedo al pensar en luchar contra demonios solo. Pero, cuando tienes conocimiento, no tendrás miedo. Cuando tienes conocimiento, no perecerás. Cuando tienes el conocimiento de que Jesucristo tiene todo el poder sobre todas las cosas, entonces no perecerás. Cuando tienes el conocimiento de que Cristo está por encima del miembro de más alta posición en el reino de las tinieblas, entonces el miedo es eliminado. Es por eso que es tan importante conocer la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también lo creen y tiemblan. Incluso los demonios tiemblan. Cuando involucras a Dios, no debes dejarte mover por el miedo o preocupación por causa del reino de las tinieblas. La Biblia dice, en Lucas capítulo 10, versículo 17, y volvieron los 70 con alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten por tu nombre. Solo el nombre de Jesucristo lleva poder suficiente para derrotar al diablo. Su nombre solo tiene poder. Entonces te animo a luchar de un lugar donde sabes que puedes invocar al Hijo de Dios, aquel que tiene la más alta posición por encima de todos. Vive con libertad y osadía. Sí, puedes tener que luchar contra un demonio en algún momento, puedes tener que luchar contra un gobernador de la maldad en algún momento, pero si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Incluso el propio diablo es un enemigo derrotado. Palabras de combate. Me gustaría cerrar con algunas palabras de combate, un versículo que debes conocer al luchar esta buena batalla de la fe. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, He aquí os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Tenemos autoridad a través del nombre de Jesucristo, tenemos autoridad a través de la sangre de Jesús. Por la fe, esta autoridad es lo que debemos ejercer, y ese es el tipo de conocimiento que debemos tener. Las puertas del infierno no prevalecerán. Ellas no prevalecerán porque tenemos conocimiento. Tenemos el conocimiento de la autoridad que nos fue dada por Cristo. Sabemos que somos fortalecidos por el Espíritu Santo para vencer al diablo. Sabemos que Dios tiene ángeles acampados a nuestro alrededor. Hay un perímetro divino protegiendo a ti y a mí como hijos de Dios. Al concluir, si te encuentras bajo ataque en algún momento de tu vida, recuerda Efesios capítulo 6, versículos 10 a 12, que dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las astutas asechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La inundación. Hay una inundación llegando, una ola. Se nos informa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que por eso, alegraos, oh cielos, y vosotros que en ellos habitáis, ay de los que habitan en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, lleno de gran ira, sabiendo que poco tiempo le queda. El diablo sabe y entiende que su tiempo es corto. Sus días están contados, y por eso viene con ira. Está viniendo por los creyentes, tratando de hacerlos alejarse. Está viniendo por aquellos que están en llamas por Dios, y está tratando de llevarlos a un estado de tibieza. Está viniendo por la familia y por el hogar, todo para que Él pueda robar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que, cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Significa que, si el diablo trata de inundar tu vida, en el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Sea cual sea la inundación, Dios levantará un estándar contra ella. Tienes un libertador en Jesús. Estás en terreno elevado cuando permaneces en la presencia del Señor. Tienes una defensa en Jesús, una fortaleza impenetrable, y ninguna inundación del diablo puede hacerte daño. En algún momento de la vida, la mayoría de las personas oirán el término «los buenos y viejos tiempos», y en la mayoría de los casos, es una referencia a un período que las personas recuerdan con cariño. Nuestros abuelos siempre creyeron que los días en que crecieron y vivieron eran mucho mejores que los días de hoy. De igual manera, nuestros padres hablan sobre cómo eran las cosas cuando estaban creciendo y cómo eran diferentes y mejores que las cosas que existen hoy. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38, la Biblia dice: «Y, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues, así como en los días anteriores al diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca». Los días de Noé, de generación en generación, dirías que la sociedad, como un todo, ha mejorado moral y espiritualmente desde los días de Noé, ¿o dirías que la sociedad ha decaído moralmente desde la época de Noé? Durante los días de Noé, la Biblia dice, en Génesis capítulo 6, versículo 5, «Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente». ¿Cómo se compara esta generación? Si el pecado era predominante en aquellos días, ¿qué podemos decir de este día presente? Si el Señor vio que la maldad del hombre era grande en los días de Noé, ¿qué piensa de los días de hoy? Hemos tenido un gran avance en tecnología, un tipo de tecnología que facilita el pecado de muchas maneras diferentes. Hemos tenido a la sociedad glamorizando el pecado a través de celebridades y del entretenimiento. Entonces, si los días de Noé eran malos, ¿qué decir de hoy? ¿Podría esta generación actual ser la más perversa conocida por el hombre, al menos desde el diluvio? Jesús no se refirió a los días pasados, los días de Noé, como los buenos y viejos tiempos, pero en cambio, Él se refirió a ellos como un tiempo que podríamos mirar para entender su segunda venida. Para los cristianos, esto puede inspirarnos a querer hacer la pregunta: ¿exactamente qué tan mal fue la generación que existió en los últimos días antes del diluvio? Al hablar de su propio regreso, Jesús dijo, en Mateo capítulo 24, versículos 37 a 39, «Pero como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues, como en los días anteriores al diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo percibieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Jesús deseaba que sus seguidores supieran que, si pudiéramos discernir y entender los tiempos que llevaron al diluvio, entonces, tal vez,
pudiéramos discernir y entender la temporada en que Él, Jesús, volvería. Todo gira en torno a tener la conciencia de saber que, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando las personas se vuelvan cómodas y comiencen a alejar a Dios de sus vidas, cuando el pecado y la maldad se vuelvan normales, cuando comiences a sentir los dolores de parto, entonces lo sabrás. Sabrás que el retorno de Cristo está cerca. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era antes de la destrucción de la humanidad? El libro de Génesis nos dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y eso le causó gran tristeza en el corazón. La Biblia también enseña que toda la humanidad estaba corrompida y que la tierra era un lugar miserable. Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12 dice: La tierra, sin embargo, estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por lo tanto, la tierra estaba llena de violencia, y toda carne había corrompido su camino. Compara esas descripciones con el mundo de hoy. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Noé fue descrito como perfecto y justo en su generación. Fue descrito como un hombre que caminaba con Dios, y por eso fue salvado. En los días de hoy, pregúntate, ¿cómo hombre o mujer de Dios soy yo un Noé en este mundo lleno de pecado? ¿Estoy caminando con Jesús? ¿Estoy practicando la justicia? ¿O soy encontrado sentado y cenando en la misma mesa de aquellos que pecan contra Dios voluntariamente? Aunque la intención de Dios era destruir el mal que controlaba los corazones y mentes de su creación, Él no pretendía aniquilar su mayor creación como un todo, razón por la cual salvó a Noé. El corazón de Dios siempre ha sido reconciliar a los pecadores de vuelta a un estado de justicia. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él, pero muchas veces no prestamos atención a su palabra, que nos dice cómo vivir y qué observar en tiempos como estos. Nuestra cultura actual se asemeja a los días de Noé. Aunque nadie sabe el momento en que Jesús volverá, se nos informa de que seremos capaces de reconocer la estación de su venida. Así como en aquellos días antiguos, las personas en todo el mundo se han vuelto corruptas y la violencia ha tomado control de nuestras calles y comunidades. Las personas tienden a amar más los placeres de la vida que la necesidad de Dios. A veces, es incluso difícil distinguir la diferencia entre el mundo en que vivimos y la llamada iglesia donde adoramos. Cada día que pasa, se vuelve más difícil saber en quién confiar o a dónde ir para obtener las respuestas correctas. Parece que personas que una vez llamamos amigos, ahora pueden ser vistas más como conocidos distantes. Y con el estado del mundo como está, muchas personas se preguntan si hay alguna esperanza. Pero el plan de Dios desde el inicio nos da las respuestas que necesitamos para evitar estos desastres, para evitar ser arrastrados por la venida de la inundación, que en última instancia nos separará de Dios para el resto de la eternidad. Dios amó tanto su creación que nos dio a su único Hijo como un sacrificio sin pecado, poderoso lo suficiente para reconciliar a un pueblo pecador de vuelta a un estado de justicia, de vuelta al estado que Dios desea que estemos, para que podamos estar siempre en su presencia por toda la eternidad. Podemos luchar para encontrar a alguien en este mundo en quien podamos confiar para guiarnos en el camino correcto, pero hay alguien que siempre nos guiará a la verdad. Mira, nunca seremos capaces de hacer lo suficiente, nunca seremos lo suficientemente buenos en nuestra propia justicia para asegurarnos a nosotros mismos una eternidad con Dios. Pero hay alguien cuya justicia puede superar todos los pecados y debilidades conocidos por la humanidad, y ese alguien es Jesús. Nunca podremos buscar lo suficientemente lejos o por tiempo suficiente para encontrar una manera de cerrar la brecha entre el único y verdadero Dios Santo y la naturaleza impura que reside en nuestra carne. Pero hay alguien que literalmente permitió que fuera ridiculizado, escupido, golpeado y colgado en una cruz hasta la muerte, a fin de proporcionar el eslabón necesario
entre la muerte y la vida, y ese es Jesucristo. Podrías decir que Jesucristo es nuestra arca de los días de hoy, y el único medio disponible para la humanidad evitar ser arrastrada por la inundación que está por venir, para una eternidad sin Dios. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si con tu boca confiesas al Señor Jesús y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Nuestra confianza, nuestra fe y nuestra confesión en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador son el único camino hacia la seguridad eterna, porque su justicia es el único velo cualificado para cubrir los pecados del hombre y reconciliarnos de vuelta a un Dios santo. Amor eterno. Cuando Dios se ira, todos nosotros somos confortados por el pensamiento de que Dios es eternamente amoroso, lo cual realmente es. Nos quedamos con ese sentimiento cálido por dentro cuando leemos que Dios es nuestro poderoso protector, nuestro escudo y defensa, y Él ciertamente es todo eso. Nos encanta el hecho de que Dios es eternamente misericordioso. Él es bondadoso y gracioso. Sin embargo, permíteme decir esto de forma firme: Dios no es para ser burlado. Dios no es para ser burlado. A menudo podemos pecar deliberadamente, podemos desobedecer deliberadamente, todo porque pensamos que la naturaleza de Dios, su carácter bondadoso, Él siendo tan amoroso y tan bueno, pensamos que su naturaleza ignorará nuestros errores. Sin embargo, este no es el caso. Dios odia el pecado. La Biblia, en Salmo capítulo 5, versículo 4, dice: «Porque tú no eres un Dios que tenga placer en la iniquidad, ni contigo habitará el mal». Él es un Dios que no se deleita en el pecado. Él no toma placer en eso. Es por eso que el salario del pecado es la muerte. El Señor es justo demasiado y santo demasiado para que el pecado siquiera esté en su presencia. Él es puro demasiado para eso. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios se ira? ¿Qué pasa cuando las personas pecan día tras día y lo burlan? ¿Qué pasa cuando las personas se olvidan que la Biblia dice, en Éxodo capítulo 34, versículo 14, «Porque no adorarás a otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso»? Lo que me impresiona sobre los hijos de Israel es que fueron liberados, fueron conducidos, cuidados y bendecidos por el Señor, pero aún así encontraron razones para quejarse. Sus corazones eran ingratos y pecaron con sus actitudes ingratas al murmurar y quejarse. Ahora, la Biblia dice, en Números capítulo 11, versículos 1 y 2, «Y sucedió que, quejándose el pueblo, era mal a los oídos del Señor, y oyendo el Señor, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos, y consumió los confines del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó». La decisión de ignorar la bondad de Dios llevó a un castigo de Israel. Entonces ves, Dios es amoroso, pero no debe ser burlado. Él es paciente, pero no es débil. Por lo tanto, no debemos provocarlo a ira. No puedes engañarlo o pensar que puedes engañarlo. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ahora, me gustaría llamar tu atención hacia Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, donde la palabra de Dios dice: «Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, la prostitución, la impureza, el apetito desordenado, la vil concupiscencia y la avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». ¿Lo entiendes? El versículo 6 dice: «Por las cuales cosas viene la ira de Dios». En otras palabras, deja de pecar. No te entregues al pecado habitual. Debes abandonar los deseos sensuales y egoístas de tu cuerpo. Debes alejarte del pecado. No seas avaro, porque la avaricia es una forma de idolatría, pues sustituye tu devoción al Señor. La conclusión aquí es que, cuando vives en esos vicios, enciendes la ira de Dios. Estos son actos de desobediencia. Y aquí está un consejo. La desobediencia viene con un precio pesado. Jonás desobedeció a Dios,
y fue tragado por un gran pez. La esposa de Lot desobedeció a Dios y fue transformada en una estatua de sal. Los hijos de Israel desobedecieron a Dios y terminaron vagando en el desierto por 40 años. Cuando eliges actuar en desobediencia, enciendes la ira de Dios. Por lo tanto, piensa 2 veces antes de actuar. Piensa 2 veces antes de rechazar la instrucción del Señor. Una vez más, la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: «Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra». Y a continuación, lista las siguientes cosas. Número 1, la inmoralidad sexual. Número 2, la impureza. Luego la pasión desordenada. Luego los malos deseos. Y luego la avaricia, que es la codicia. ¿Alguna de estas cosas se puede encontrar en tu vida? ¿Estás viviendo en un ciclo de alguno de estos pecados? Si es así, por favor, arrepiéntete. Inmoralidad sexual. Ahora, para ser claro, la inmoralidad sexual incluye cualquier cosa desde relaciones sexuales antes del matrimonio, adulterio, pornografía, cualquier cosa que esté fuera de los parámetros diseñados por Dios. Cualquier cosa fuera de un pacto de matrimonio entre un hombre y una mujer es inmoralidad sexual. ¿Esto se puede encontrar en tu vida? Porque si es así, entonces estás en desobediencia directa al Señor. En segundo lugar, cuando la Biblia menciona impurezas, creo que esto puede incluir cualquier cosa y todo lo que sea impuro, desde pensamientos impuros hasta acciones impuras, como involucrarse con cosas espirituales oscuras, como hechicería o adivinación. ¿Alguna de estas cosas se puede encontrar en tu vida? Porque, si es así, estás en desobediencia directa al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5, continúa diciendo que pasiones desordenadas, deseos malos y la codicia están entre aquellas cosas que debemos mortificar en nuestras vidas como hijos de Dios. Nosotros, como cristianos, enfrentamos elecciones diariamente. ¿Eliges mortificar esos deseos de la carne y mantener un estándar de vida santa o no? Tenemos que tomar la decisión de mantener la santidad o no. Y el hecho es que, en el mundo de hoy, el diablo se ha infiltrado y se ha incrustado en tantas cosas en nuestra sociedad que debemos tener cuidado. Se ha mezclado también que las personas ya no ven más el pecado en cosas que muchos consideran normales. Las personas ya no ven más la inmoralidad sexual en las películas y músicas de hoy. Las personas ya no ven más el pecado y cómo el mundo incentiva y cultiva el espíritu de orgullo en la búsqueda por cosas materiales, en la búsqueda por dinero y poder. El pecado se ha convertido en algo aceptado como normal. Ya ni nos sorprende más ver inmoralidad sexual en la pantalla o escuchar músicas que blasfeman. El diablo ha conseguido incrustarse y mezclarse en la sociedad, ha normalizado las cosas que nos llevan al pecado, y el problema es que el diablo, astutamente, nos presenta estas cosas con tanta frecuencia que eso casi nos desensibiliza. Esto se ha convertido en normal. Ver inmoralidad sexual en la pantalla y en las redes sociales se ha convertido en normal, así como la búsqueda por dinero y cosas materiales. Sin embargo, lo que es normal para el mundo tiende a ir de la mano con lo que es pecado. La traducción ampliada de Romanos capítulo 12, versículo 2, da un relato detallado de lo que necesitamos como hijos de Dios. La Biblia dice: «Y no os conforméis con este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». En otras palabras, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura a tu alrededor. No permitas que el mundo te moldee a su propia imagen. La clave para nosotros, como creyentes, es que debemos ser transformados interiormente por el Espíritu Santo. Y es cuando permites que el Espíritu Santo te transforme, que Él transforme tu mente y la manera como piensas, que comenzarás a discernir la voluntad de Dios. La clave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayudará a eliminar la desobediencia. Es el Espíritu Santo quien traerá una reforma total de cómo piensas. Y, una vez que eso suceda, una vez que permitas que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti, la justicia será lo que buscarás.
Jesucristo será lo que desearás, y el reino de Dios será lo que te apasionará. Autoexamen. Espejos. Todos nosotros miramos al espejo con regularidad. No importa si eres hombre o mujer, puedes estar en la mejor forma de tu vida o estar teniendo un día malo con tu cabello. Las probabilidades son que, en las últimas 24 horas, hayas mirado a tu reflejo en el espejo. Examinaste tu apariencia física, miraste la ropa que estás vistiendo, miraste tu nuevo corte de cabello. El punto es que todos nosotros usamos espejos con frecuencia. De la misma manera que el cuerpo necesita alimento, tu espíritu necesita alimento espiritual, porque la Biblia dice, el hombre no vivirá solo de pan. De la misma forma que chequeas tu reflejo en el espejo, necesitas chequear tu reflejo espiritual contra el espejo de Dios, su palabra. El autoexamen es necesario para todo creyente. El autoexamen es importante si deseas crecer espiritualmente. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si un espejo espiritual fuera colocado a tu frente ahora, ¿qué veríamos? ¿Veríamos una actitud piadosa o una actitud mundana? ¿Veríamos manchas de dolor y amargura o veríamos que estás vestido con un manto de perdón, porque tú mismo has sido perdonado? Si un espejo espiritual fuera colocado a tu frente ahora, ¿qué estarías vistiendo? ¿La armadura completa de Dios o los deseos y placeres de este mundo? Necesitamos orar para que nuestras vidas reflejen un carácter piadoso. Necesitamos orar para que nuestras vidas realmente reflejen a Jesucristo. No seas un cristiano que ama el nombre y el título, pero se comporta de manera completamente diferente. Debemos desear que el Espíritu Santo nos enseñe a evaluarnos a nosotros mismos de manera honesta. Y el Espíritu Santo puede hacer eso. Él puede ayudarte a reconocer tus fallas. Él puede convencerte, pero también fortalecerte para corregir tu comportamiento. Y la verdad es que nunca podemos examinarnos completamente sin la ayuda del Señor. La razón es que, como seres humanos, tenemos una tendencia a dar excusas. Tendemos a hacer concesiones e intentamos explicar nuestros problemas como errores, debilidades o malentendidos. Pero por los estándares de Dios, por los estándares de la palabra de Dios, el pecado es llamado pecado. La inmoralidad sexual es llamada inmoralidad sexual. El orgullo es llamado orgullo. No hay errores o pecados menores. La Biblia llama a las cosas como son, y ese es el estándar por el cual debemos juzgarnos. Amo el hecho de que David tenía tanto deseo y disposición de decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Este es el hito de un creyente que está determinado a vivir de forma justa delante del Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 dice, examinémonos y probemos nuestros caminos y volvamos al Señor. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos para que podamos ser más parecidos a Cristo y menos como el mundo. Debemos escudriñar a nosotros mismos, investigar nuestras acciones y evaluar nuestras intenciones. ¿Estás haciendo lo que haces para la gloria de Dios o estás actuando para autoexaltación? 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice, examínese pues el hombre a sí mismo, y así coma de este pan y beba de este cáliz. Entonces, te animo a ser obediente a eso y examina lo que toleras en tu vida. Sé crítico con respecto a lo que das espacio. Examinar. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos, investigar, evaluar y escudriñar a nosotros mismos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 dice, examinémonos y probemos nuestros caminos y volvamos al Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice, examínese pues el hombre a sí mismo, y así coma de este pan y beba de este cáliz. Examina lo que toleras en tu vida. ¿Qué permites? Examina a quién eliges para asociarte. ¿Qué tipo de semillas están plantando esas personas en tu vida? ¿Qué tipo de influencias están permitiendo en tu caminata espiritual? Es importante examinarte a la luz de la palabra de Dios.
y es sólo cuando tomas la palabra de Dios y la usas como un espejo para tu propia vida que puedes realmente examinarte y hacer preguntas como: ¿qué cosas impías estoy tolerando? ¿Qué conversaciones impías estoy participando? ¿Qué pensamientos impuros estoy alimentando? Mira, para el mundo exterior, puedes parecer lleno de entusiasmo por Jesucristo. Puedes parecer ser el cristiano ejemplar. Puedes ser un animador para los demás y aún así estar luchando internamente. Puedes testificar el Evangelio de Jesucristo, pero aún estar luchando con tu propia salvación. El punto que estoy tratando de hacer es que nosotros, como seres humanos, podemos esconder nuestro verdadero yo. Raramente somos transparentes con nuestras luchas. ¿Cuántas personas conoces que admiten que luchan con el orgullo? ¿Cuántas personas has encontrado que dicen abiertamente que su área de debilidad es la ira, la falta de perdón o la lujuria? Sin embargo, la Biblia dice, en Proverbios capítulo 15, versículo 3, «Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos». Esto significa que Dios ve más allá de lo físico. La mirada del Señor llega hasta las profundidades de tu corazón. Podemos engañar a las personas y hacerles creer que estamos bien y que somos fuertes cristianos, pero no podemos engañar al Señor. Vivir una vida de justicia en un mundo hostil es un llamado a ser separado. Comienzas a pensar, Dios es santo, por lo tanto, yo debo ser santo. Estoy en este mundo, pero no debo pertenecer a este mundo. Vivir una vida de justicia en un mundo hostil significa tener una perspectiva celestial. Hay un compromiso total, una dedicación total para correr la carrera, luchar la buena batalla de la fe y sin comprometer. Vivir una vida de justicia en un mundo hostil significa que absolutamente has entregado tu voluntad para que Dios pueda tener su camino. Entonces, déjame preguntar, ¿para qué reino estás viviendo? Hay el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Por cuál reino estás anhelando? ¿De qué reino eres siervo? Ninguno de nosotros puede servir a dos señores. Ninguno de nosotros puede tener un pie en cada reino. La Biblia dice, en Mateo capítulo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque o ha de odiar a uno y amar al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Es imposible tener un amor por Dios y un amor por el mundo, por la carne o por el pecado al mismo tiempo. Esto porque, cuando entregas tu vida a Cristo, comienza una regeneración. Es por eso que es llamado nacer de nuevo. Mueres para la carne y para el pecado, y sigues muriendo para ellos hasta ver a Jesús. Santos, déjenme animarlos. No pueden vivir en dos mundos. No pueden servir a Dios y al diablo. Eso no funciona. No pueden tener un poco del mundo y un poco del Señor. No hay compromiso. Es Dios o nada. Es Dios sobre todo. Te animo a servir al Señor. Sirve al reino de Dios. Sirve a Jesucristo. El reino de las tinieblas no ofrece nada significativo, nada duradero. Pero el reino de Dios, eso es una historia completamente diferente. El reino ofrece vida eterna, alegría eterna y paz. Te ofrece el privilegio de un día estar en la presencia del Todopoderoso. Elige a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Todo en el reino de Dios gira en torno a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay comparación con Él. Él está por encima de todas las cosas y tiene autoridad sobre todo. Entonces, al examinar tu vida, piensa profundamente. ¿Estás viviendo una vida que refleja a Jesús? ¿Estás buscando el reino de Dios por encima de todo? ¿Qué estamos tolerando en nuestras vidas que nos aleja de Dios? Tenemos que hacer estas preguntas difíciles a nosotros mismos, porque nuestro destino eterno depende de ello. Si estamos comprometidos con las cosas de este mundo, con el pecado y con la carne, entonces estamos en peligro. Pero si nos comprometemos con Jesucristo, hay esperanza, hay redención, hay vida eterna. La Biblia es clara. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente,
o servimos al mundo y a la carne, que nos llevarán a la destrucción. Por lo tanto, quiero animarte hoy a reevaluar tu vida. Examínate profundamente. Permite que el Espíritu Santo revele cualquier área de tu vida que necesite corrección, de arrepentimiento. No hay espacio para compromisos cuando se trata de seguir a Cristo. Él exige todo de nosotros, así como Él nos dio todo en la cruz. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, nos dice: si sin embargo nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto significa que debemos evaluarnos, examinarnos y corregirnos antes de que Dios tenga que hacerlo. Necesitamos ser diligentes en vivir una vida santa e irreprochable, no por causa de miedo, sino por amor y gratitud por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerda, el mundo puede parecer atractivo, el pecado puede parecer tentador, pero todo eso es pasajero. Solo el reino de Dios es eterno. Solo en Jesucristo encontramos verdadera paz, alegría y satisfacción. En última instancia, somos llamados a vivir de una manera que refleje el amor de Cristo, su gracia y misericordia. Somos llamados a ser luces en este mundo oscuro, a vivir de una forma que señale a otros hacia Él. Esto no es fácil. De hecho, la Biblia nos garantiza que habrá desafíos y persecuciones, pero también nos garantiza que, en Cristo, somos más que vencedores. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, debemos luchar la buena batalla de la fe. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos resistir las tentaciones del mundo y aferrarnos firmemente a la verdad de la palabra de Dios. Debemos andar en santidad, en obediencia y en amor. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús nos dice: por eso, estad vosotros preparados también, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora en que no penséis. Esto es un recordatorio para nosotros, cristianos, de que debemos estar siempre listos para el retorno de Cristo. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él volverá, y cuando Él vuelva, ¿seremos encontrados fieles? ¿Seremos encontrados viviendo en obediencia y santidad? Ese es el desafío para cada uno de nosotros. El tiempo se está agotando. El diablo sabe que su tiempo es corto, y él está furioso, tratando de alejar a los creyentes de la fe. Pero gracias a Dios, Jesús ya ganó la batalla por nosotros. Él nos dio las herramientas y la autoridad para resistir al diablo y vivir en victoria. Entonces, elige hoy vivir para Jesús. No permitas que las distracciones y los placeres pasajeros de este mundo te alejen de Dios. Vive con propósito, vive con intencionalidad. Vive para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y recuerda siempre, Dios está por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Incluso en medio de las luchas, las tentaciones y las pruebas, nunca estamos solos. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Por lo tanto, continúa firme en la fe. Continúa buscando a Dios de todo corazón. Y sobre todo, mantén los ojos fijos en Jesús, sabiendo que, al final, Él nos llevará a la gloria eterna en su presencia. Amén. Que esa verdad resuene profundamente en nuestros corazones. El llamado a seguir a Jesús es una invitación a vivir de forma diferente, a vivir con los ojos fijos en lo que es eterno, y no en lo que es pasajero. El mundo a nuestro alrededor está lleno de distracciones y tentaciones que intentan desviarnos del camino de Dios, pero debemos recordar constantemente que somos llamados a algo mayor. Somos llamados a una vida de santidad, una vida de devoción, una vida que refleje el carácter de Cristo. Recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Os he dicho esto, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Esto nos alienta a recordar que, incluso cuando enfrentamos dificultades y desafíos, Jesús ya ha vencido al mundo. Nuestra victoria está en Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del nombre de Jesús y en su sacrificio en la cruz. Por eso, aunque el mundo parezca estar cayendo a nuestro alrededor, debemos tener buen ánimo.
Nuestra esperanza no está en las circunstancias terrenales, sino en la promesa de la vida eterna con Jesús, y es esa esperanza la que debe guiarnos diariamente. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra ancla. La Biblia es clara: lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios nos orienta, nos fortalece, nos instruye en justicia y nos mantiene en el camino correcto. Sin ella, estamos a la deriva, susceptibles a las mentiras y engaños del enemigo. Satán, el adversario de nuestras almas, intentará de todo para hacernos desviar, para hacernos desistir, para plantar dudas en nuestros corazones. Pero cuando estamos arraigados en la palabra de Dios, somos inquebrantables. Sabemos quiénes somos en Cristo, y eso nos da fuerza para resistir al enemigo. La Biblia nos exhorta, en Santiago capítulo 4, versículo 7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros». Mira, la clave para resistir al diablo es primero someternos a Dios. Cuando vivimos una vida sumisa a la voluntad de Dios, el poder del enemigo es neutralizado. Él puede intentar atacarnos, pero estamos protegidos por la cobertura del Señor. También se nos recuerda, en 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, que debemos ser sobrios y vigilantes, porque el diablo, como un león que ruge, anda a nuestro alrededor buscando a quien pueda devorar. Pero el apóstol Pedro continúa diciendo, «Al cual resistid firmes en la fe». Nuestra fe es el escudo que nos protege contra los dardos inflamados del maligno, y esa fe debe ser fortalecida diariamente mediante la oración, lectura de la palabra y comunión con otros creyentes. Debemos recordar que no estamos solos en este viaje. Dios nos ha dado su iglesia, una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo, para apoyarnos, animarnos y ayudar a cargar nuestros fardos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, «No dejando de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que se va aproximando aquel día». Estamos viviendo en tiempos en que la venida de Cristo parece estar más cerca que nunca. Los signos a nuestro alrededor indican que el retorno de Jesús está cerca, y eso debe motivarnos a vivir de manera aún más dedicada y vigilante. No es hora de relajarnos en la fe, sino de intensificar nuestra búsqueda por Dios. No es tiempo de conformarnos con el mundo, sino de ser transformados por la renovación de nuestras mentes, como se nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, sabiendo que nuestra verdadera casa no está aquí, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo». Por lo tanto, hermanos y hermanas, que podamos vivir con expectativa y esperanza, que podamos seguir luchando la buena batalla de la fe, sabiendo que al final nos espera una corona de justicia, preparada para aquellos que aman la venida de Jesús, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. No importa cuán difícil sea el viaje, cuán intensa sea la batalla, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Y al final oiremos las palabras que todo creyente anhela oír. «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo capítulo 25, versículo 21. Que el Señor continúe fortaleciendo tu fe, guiando tus pasos y llenándote con el poder del Espíritu Santo. Que vivas cada día con la certeza de que Dios está contigo y que en Cristo eres más que vencedor. Amén.